El búnker sentimental de Mario Vargas Llosa. Celos, papel y silencios de tinta en la calle Flora. Hay pisos, y luego están los pisos con historia. Con historia sentimental, se entiende. De esos en los que los muros acumulan más suspiros que metros cuadrados y donde los libros no solo decoran, sino que custodian secretos. Así era. O así fue. El piso madrileño de Mario Vargas Llosa, Nobel de Literatura y, durante años, protagonista a regañadientes de un culebrón sentimental tan largo como uno de sus prólogos. Un piso en la calle Flora que terminó siendo más que un refugio, su último bastión. Su trinchera, su búnker. El escenario, como en toda tragedia a la altura del siglo de oro, empieza con una ruptura y termina con una ausencia. Porque ahora, con Vargas Llosa ya difunto, desde el 13 de abril, concretamente, con 89 años cumplidos y todo el papel gastado, su mítico piso junto al monasterio de las Descalzas Reales se convierte en objeto de revisión, análisis y, ¿por qué no?, sospecha. Porque nadie se retira a escribir en 340 metros cuadrados de mármol y roble si no quiere dejar claro que huye de algo más que el ruido. Pero vayamos al principio del final. Corría el año 2022, y el idilio de Mario con Isabel Preisler, la mujer de la porcelana permanente, la sonrisa diplomática y el armario sin arrugas, hacía aguas. O tsunamis, ya se oía el chasquido sordo de las grietas, que si celos, que si desencuentros, que si el autor de La ciudad y los perros no soportaba que en casa siempre oliera a velas aromáticas y silencio premeditado. Al parecer, el último ataque de celos del Nobel no fue literario. Fue doméstico, y Preisler, que tiene un máster en despachar sin levantar la voz, le señaló la puerta de la mansión de Puerta de Hierro. Y él la cruzó. Se fue, como un personaje de sus novelas. Solo, cabizbajo, pero con dignidad de tinta. Y aterrizó en Flora, número 1. Ese piso, comprado en 2002 cuando aún estaba casado con Patricia Llosa, la mujer que ahora, cosas de la vida, volvería al tablero, lo tenía en reserva. Como quien guarda una edición especial firmada por sí mismo, por si acaso. Y vaya si le sirvió. Allí, a menos de 200 metros del Teatro Real, donde compartió butaca y cuchicheos con Isabel en tiempos felices, montó su cuartel. Sus 340 metros cuadrados no eran un simple pisito. Eran una declaración de principios. Con 2 habitaciones, 2 baños, una terraza de 30 metros y una biblioteca que viajó desde Londres como si fuera una embajada en mudanza, aquel refugio tenía todo lo que un escritor despechado y vigilado por la prensa podía necesitar: espacio, memoria y distancia. Porque desde el mismo momento en que pisó Flora, empezó el acoso elegante. No paparazzi rastreros, no. Periodistas de cultura con teleobjetivo. Cronistas del corazón con chaqueta de tuit. Todos querían saber qué había pasado con Isabel, por qué se rompió el cuento de porcelana. Y allí estaban, cada día, en la puerta, mientras el autor bajaba, sereno, con una compostura que ni en la Academia Francesa. Ya terminó, decía, y subía, fin de la novela. O eso creíamos. Lo que pocos sabían es que aquel piso no era nuevo para Vargas Llosa. Allí no solo guardaba libros, guardaba métodos. Porque él, dicen, no escribía con ordenador, ni siquiera con máquina de escribir. Lo suyo era la caligrafía de guerra. Tinta, papel, correcciones a mano, un purismo literario que hoy suena a esnobismo, pero en su caso era necesidad. Porque para ordenar el caos interno necesitaba el roce físico con las ideas. Y para eso, Flora. La vivienda, por cierto, tenía algo de escenografía. Cada rincón hablaba de alguien que había aprendido a convivir con la solemnidad. Paseos por el Parque del Oeste, tardes de librerías, cenas discretas en restaurantes donde los camareros fingen no saber quién eres. Desde el salón se podía ver una corrida de toros o un partido del Real Madrid, sus 2 pasiones compartidas entre lo popular y lo polémico. Un salón que no era solo un espacio de descanso. Era una especie de palco privado desde el que observaba un país que seguía girando sin él. De cuando en cuando, su hijo Álvaro, el portavoz no oficial, el testigo con acceso total, subía una foto, un tuit, una frase. Así supimos que Mario seguía escribiendo, que el piso seguía siendo un nido de frases, y que el Nobel, aunque herido en el corazón, mantenía la compostura. Y también supimos que Patricia Llosa no estaba tan lejos, que regresó, en silencio,
como esos personajes secundarios que acaban teniendo el mejor monólogo. Ahora que Vargas Llosa ya no está, su legado se reparte como los bienes en una novela de Balzac. Hay capital invertido, derechos de autor que seguirán rindiendo años después de su muerte, y propiedades en París, Nueva York, Punta Cana y Lima. Pero el piso de la calle Flora es algo más que un inmueble. Es la versión arquitectónica de una novela no publicada. Un manuscrito sin lector, un rincón donde la derrota fue digna y los recuerdos tenían vistas a los tejados. Quizá nunca sepamos qué ocurrió realmente entre Isabel y Mario. Ni falta que hace. Lo que sí sabemos es que aquel piso fue el único lugar donde pudo ser, de nuevo, solo Vargas Llosa. Sin poses, sin photocalls, solo él, el papel, y una lámpara que encendía cada mañana, para seguir escribiendo como si no lo estuvieran mirando. Pero lo estaban, siempre lo estuvieron, y él lo sabía. Por eso, cuando eligió su búnker, lo hizo con precisión de arquitecto emocional. En el centro de Madrid, pero con suficiente historia como para hacerlo invisible. Porque los verdaderos escondites no están lejos. Están bien elegidos, y Flora, número 1, fue su último escondite perfecto.